Tengo que decirles desde el principio que el fin de los tiempos es probablemente el tema que menos me gusta en la teología bíblica. Pero eso es algo relativo, es interesante. La razón por la que digo esto es porque, y voy a intentar dejar esto claro, no estoy comprometido con ninguna de las posiciones. No quiero decir esto de manera negativa, sino positiva. Realmente no me importa. Realmente no me importa qué opción creas. No voy a intentar desengañarte de nada de lo que ya piensas. La ambición de todo esto, el objetivo, y es por eso que Dax y yo hablamos de hacerlo. Es que honestamente estoy dispuesto a dejar que todas las posiciones sean como son, y dejar que ustedes sean felices con ellas. No voy a criticar la posición de nadie. Haré todo lo posible para pasar las 4 semanas sin decirte lo que pienso. No sé si podré lograrlo o no. Porque para ser honesto contigo, hay muchas cosas sobre la escatología que creo que son realmente indeterminadas. Realmente no puedes saberlo. Puedes adivinar. Algunas suposiciones pueden ser mejores que otras, pero realmente ni siquiera podemos afirmarlo en algunos lugares. Lo que me interesa más es cuando piensas en tu posición, piensas en las cosas que has escuchado, piensas en las cosas que aceptas, piensas en cosas que son realmente importantes para ti en cuanto a tu posición. Eso es genial, pero quiero que se vayan entendiendo por qué tienen esa posición. Si entiendes eso, también podrás saberlo, hasta cierto punto. Donde podrías cambiar o mover, o cómo podría ser otra cosa si tomaras una o dos decisiones aparentemente pequeñas sobre ciertos pasajes. Si haces eso, terminarás en un lugar completamente diferente a donde estás. Esos son mis dos objetivos. Como dijo Dax, la caridad es lo primero, y no voy a intentar cambiar la opinión de nadie sobre nada. Lo que intentaré hacerte pensar es, si tienes esta creencia, ¿cómo llegaste allí? Permítanme telegrafiarlo diciendo esto, la respuesta a la pregunta de cómo llegar allí no es que conozcas algún versículo de la Biblia y puedas citarlo. Lo que verán, con suerte, es que todas las posiciones, por eso la gente escribe libros sobre ellas, todas se ven hermosas. Todas parecen perfectamente coherentes. Puedes conseguir 100 libros sobre cualquiera de estas posiciones y tienen una respuesta para todo, aunque sean diametralmente opuestas. La razón es que han sistematizado y han preparado sus pensamientos para defender su posición. Lo que no necesariamente te están diciendo es que hay un conjunto de decisiones que tomas, incluso antes de ir a cualquier pasaje que te ayudan a filtrar los pasajes de esa manera. Y que dirigen tu interpretación en una dirección u otra, y mucho de esto es subconsciente. Aceptamos estas cosas por lo que escuchamos en un sermón o en la radio, leímos en un libro, y nunca examinamos realmente los filtros que usamos, y todos usan uno. Incluyéndome a mí. Entonces sé que es un poco ambiguo, sé que es un poco vago, pero es deliberado. Voy a repasar algo de terminología. No me importan los términos. Preferiría que te concentraras en las ideas. La otra cosa que quiero decir antes de pasar a la siguiente diapositiva es que espero tener mucha interacción, porque lo que quiero es saber de ustedes. ¿Por qué estás donde estás? Y luego usaremos algo de eso para ir a diferentes lugares, por lo que algo de esto puede ser completamente ad hoc. Tengo más de una diapositiva, así que en realidad preparé algo, no estoy tratando de fingir diciendo, simplemente tengamos la participación de la audiencia. Puedo empezar, y quiero pasar por algunas cosas, pero realmente espero que puedas guiarme en diferentes lugares. Entonces la pregunta básica es ¿por qué estás donde estás? ¿Por qué crees lo que crees? Probablemente esto les resulte familiar a la mayoría de ustedes. Voy a abordar esto porque es posible que tengamos a alguien aquí que sea totalmente nuevo en la profecía, un nuevo creyente, o no un nuevo creyente y nunca se molestó en averiguar esto.
Esto es una especie de representante de un gran segmento de lo que llamamos cristianismo popular, evangelicalismo popular, Tim LaHaye, Ridley, MacArthur, Scofield. La visión del fin de los tiempos es la siguiente: ahora vivimos en la era de la iglesia. Esto es ahora. En algún momento de la historia, habrá algo llamado el rapto. Entonces es cuando Jesús desciende en las nubes y se lleva consigo a los creyentes vivos y muertos, presumiblemente de regreso al cielo. Después de ese evento, hay un periodo de 7 años conocido como la tribulación, literalmente el infierno en la tierra. Al final de eso, Jesús regresa a la tierra, por lo que en realidad tenemos dos tipos de eventos de regreso. Son diferentes, pero relacionados en este esquema. Después de eso, tenemos un reino de 1000 años en la tierra conocido como el milenio. Y después de eso, hacemos la transición de esto al cielo nuevo y a la tierra nueva. O hay diferentes concepciones del mismo, pero es el estado eterno, digámoslo de esa manera. La verdadera pregunta es, ¿por qué alguien cree todo esto? Por ejemplo, ¿por qué creemos que el ahorita debería ser conocido como una era de la iglesia? ¿De dónde viene, además de la Biblia de referencia de Scofield? ¿De dónde viene? Es una idea que tiene un fundamento de alguna parte. ¿Por qué separamos la segunda venida en dos fases o dos eventos? ¿Por qué lo hacemos? Si crees en esto, ¿por qué pensamos que esto de la tribulación ocurre en la tierra literalmente? ¿Por qué miramos el reino como algo literal? Nuevamente, la mayoría de la gente señalaría Apocalipsis 20, hay un versículo que usa la palabra 1000 años 6 veces. Las personas que no creen en un milenio terrenal saben que ese versículo está ahí. Están plenamente conscientes de que ese versículo está en Apocalipsis 20, pero lo ven de una manera completamente diferente. ¿Por qué es uno y no el otro? Ahora, en este diagrama, ¿por qué hacemos una especie de distinción entre el estado eterno y este reino? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser iguales? ¿Deben ser diferentes? ¿Por qué? La razón es que tomamos decisiones sobre cómo veremos los pasajes incluso antes de leerlos. Por ejemplo, necesitamos interpretar la profecía literalmente. Bueno, ¿qué significa literal? Para empezar, ¿los autores del Nuevo Testamento siempre hacen eso? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Cada vez que un escritor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, ¿es una correspondencia literal uno a uno? A veces los autores del Nuevo Testamento citan pasajes que ni siquiera son profecías, pero los tratan como profecías. Por ejemplo, Mateo en el capítulo 2. Se refiere a Jesús saliendo de Egipto con José y María como un cumplimiento de Oseas. Capítulo 11, versículo 1. Si miras Oseas 11:1, no es una profecía. Oseas se refiere al pasado, a la salida de Israel de Egipto. No mira hacia adelante, mira hacia atrás. Y no dice nada acerca de que ese evento tenga algún significado futuro. Es una observación de que Dios sacó a Israel de Egipto. Israel era conocido como mi hijo, Dios se refiere a Israel como mi hijo. Entonces, ¿por qué Mateo lo trata como si fuera una profecía a cumplir? Estas son preguntas, si nos fijamos en lo que están haciendo los escritores del Nuevo Testamento. Debería plantear preguntas como, ¿siempre hacen lo mismo cada vez? ¿Qué es esta hermenéutica literal? Pero hemos escuchado las palabras hermenéutica literal con suficiente frecuencia que de alguna manera se filtra en nuestra mente, y luego vamos a la profecía, y nos sentimos obligados a aplicarla a cosas del fin de los tiempos porque las hemos escuchado en alguna parte. En lugar de preguntarnos realmente, tal vez debería tomarme los próximos 2 o 3 meses de mi vida y observar la forma en que los escritores del Nuevo Testamento citan todo, y ver si hay un patrón consistente o si hacen 3 o 4 cosas diferentes.
Y luego tengo un problema diferente si lo hacen. Entonces tengo que solucionar todo eso. Ese es un ejemplo de un tipo de decisión mental que hemos tomado inconscientemente y que traemos a la Biblia, específicamente con el fin de los tiempos. Repasemos los demás. Esto es lo que se conoce como premilenialismo histórico, donde no hay rapto. Todavía se referirán a la era de la Iglesia, y habrá una segunda venida, y luego habrá un milenio literal, y luego el estado eterno. Esto es lo que antes se conocía como premilenialismo. Jesús viene antes del milenio. Esta posición aquí también es premilenial, pero tenemos dos etapas antes de un milenio. ¿Por qué? ¿Por qué hay solo uno de estos en lugar de dos? Porque esta persona ha tomado ciertas decisiones que resultan en no tener dos eventos. Hablaremos de eso específicamente la próxima semana. Amilenialismo. La era de la Iglesia ahora mismo, donde estamos viviendo ahora, es el reino. Es lo que es el reino. Jesús regresará en algún momento y entonces tendremos el estado eterno. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con el preterismo. El preterismo se refiere a la pregunta de ¿se han cumplido ya todas las profecías o quedan algunas? Si crees que es un poco tonto preguntar cómo podríamos siquiera hablar de profecías si no hay nada que cumplir. Hay algunos creyentes que creen que todas las profecías del Nuevo Testamento ya se han cumplido. Incluso el regreso de Jesús. Eso es sorprendente porque nos lo perdimos. Dirían que no te lo perdiste, simplemente que no lo estabas buscando de la manera correcta. Esos serían preteristas plenos, de que todo se cumple plenamente. Los preteristas parciales dirían que todavía hay una segunda venida, pero todo lo demás en el libro de Apocalipsis ya se ha cumplido. Entonces hay cierta superposición. ¿Y por qué lo ven así? ¿Por qué no hacen una distinción entre la era de la Iglesia y algún gobierno futuro de Jesús en la tierra? ¿Por qué les pasa lo mismo? Por la misma razón que han tomado ciertas decisiones. En el posmilenialismo, tenemos la era de la Iglesia no igual al reino, pero la era de la Iglesia transforma la sociedad de tal manera que marca el comienzo del reino. El gobierno de Dios en la tierra. Y una vez que se logra, por supuesto, es un poco confuso cómo saber cuándo se está haciendo la transición, pero una vez que se logra, hay una especie de edad de oro por un tiempo indeterminado, como una utopía en la tierra. Y luego, después de que eso se establece, Jesús viene, y entonces tienes un reino sin Jesús en absoluto. En un esquema posmilenial. Es nuestro trabajo lograr que regrese, trabajar aquí en la tierra para que regrese. Así que tenemos un retorno postmilenial. ¿Por qué piensan esto? Porque tomaron ciertas decisiones. Ya hemos hablado de objetivos. Quiero que se den cuenta de que ninguno de estos puntos de vista es evidente. No puedes simplemente abrir tu Biblia, y una de ellas es tan clara que todas estas otras posiciones, todos estos otros cristianos deben estar un poco locos, o simplemente no han estudiado lo suficiente, o no han leído los libros correctos, o no han hecho esto o aquello. Ninguno de ellos es evidente. Todos van a tener puntos de claridad. Y luego van a tener puntos de falta de claridad en los que se necesita un teólogo para escribir un libro y encontrar respuestas a todos los lugares donde es un poco difícil hacerlo funcionar. Pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene una manera de hacer que su sistema luzca completamente hermoso. Nuevamente, queremos hablar sobre suposiciones, y conocer sus suposiciones será útil. Ahora, el tema de esta noche es el reino. Si no se dieron cuenta, al mirar esas diapositivas antes, es muy importante si creen que habrá un reino en la tierra. ¿O no? Y si crees que hay un reino en la tierra, ¿cuál es su naturaleza? Si no crees en un futuro literal. No hoy, sino un reino futuro, si eso no es parte de su plan de los últimos tiempos, entonces no necesitan muchas de estas otras cosas, no necesitan una tribulación que sea literal, no necesitan un rapto. Realmente afecta a otras cosas. Entonces, si lo haces, todas esas otras cosas también se vuelven importantes.
Entonces, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la base y qué se necesitaría para cambiar de opinión? Vamos a comenzar con el reino. La pregunta es, ¿la segunda venida de Cristo resulta en un reinado terrenal de Jesús durante 1000 años? ¿Sí o no? Esta es la primera pregunta fundamental. ¿Resulta en un reinado terrenal de 1000 años? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué decides sí o no? Si dices que sí, entonces estarás en este lado. Vas a ser un premilenarista. Porque Jesús regresa y entonces tendremos un reino en la tierra. Si dices que no, o eres amilenialista porque el reino ya está aquí. No es el resultado de la venida de Jesús. O serías el posmilenarista. Nuevamente, ahí tienes un reino iniciado incluso antes de que Jesús llegue aquí, así que es al revés. Ahora quiero detenerme aquí y preguntarte. Aquí está la pregunta. Díganme ustedes. Puedes hacerme preguntas, o quiero escuchar respuestas basadas en lo que piensas, o puedes pretender ser alguien. Puedes fingir ser una posición y estar a salvo. Algunos de ustedes tienen que creer en un reino literal y quiero saber por qué. ¿Alguien? Ahora están atrapados en ser completamente amilenialistas, así que cambiaré la pregunta. Dame una respuesta y dime por qué. Adelante. Esa no es una muy buena respuesta. Estaba esperando eso. Pero esa es una respuesta honesta. Voy a hacer de abogado del diablo contigo. Si veo a Steve levantarse, sabré cuándo parar. Entonces basas tu teología en tus sentimientos. ¿Es eso lo que estoy escuchando? Nuevamente, es honesto porque todos lo hemos hecho. Entonces, ¿estás diciendo que las personas que no adoptan ese punto de vista realmente no tienen motivos para tener esperanza o tienen menos motivos para tener esperanza? ¿Alguien quiere defender a la milenarista? ¿Cómo tiene alguna esperanza el milenarista? Es cierto. Llévalo un poco más allá. Si eres amilenialista, ¿qué estás esperando? El regreso de Cristo. En otras palabras, creer o no creer que cuando Jesús regrese tendremos un reino, ¿eso atenúa tu esperanza? Si soy amilenialista, por supuesto que no, porque cuando regrese, nos iremos de aquí. Es el estado eterno. Así que tengo muchas esperanzas de que Jesús regrese. Es solo que piensas que cuando regrese, estaremos aquí otros 1000 años y será genial. Parcialmente. Debido a que están sucediendo muchas cosas malas en el sistema premilenarista, no es exactamente el paraíso en la tierra. De hecho, para entonces no habrá tanto cielo en la tierra. Pero el amilenarista diría que se siente aliviado, ya que no suceden esas cosas desagradables durante el reino. Como la rebelión satánica de la que hablan Scofield o Ridie. Él regresa y nos vamos de aquí, y listo. No estás solo. Abordaremos el rapto la próxima semana, pero la respuesta corta a eso.
Toda la cuestión del tiempo depende de cómo lo definas. En primer lugar, debes superar esta pregunta. Tienes que aceptar el reino literal, y cuando estás más allá de eso, la cuestión del tiempo depende en parte de otras cuestiones. Como la tribulación. ¿Se usa alguna vez esa palabra para un periodo de 7 años en el Antiguo Testamento y tiene importancia? La razón por la que se hace esa pregunta es por algo llamado la semana 70 de Daniel. En Daniel capítulo 9. Y abordaremos eso en la tercera semana. Esto es solo un pequeño aviso. Se asume. Aquí volvemos a las presuposiciones y opciones. Se asume por todos. Cualquiera que tenga alguna creencia del rapto. Excepto quizás los de antes de la tribulación. Se supone que la semana 70 de Daniel, que son 7 años, es el periodo de tribulación. No hay un solo versículo en la Biblia que lo diga. No lo encontrarás en ninguna parte, pero se supone. Es una parte importante del sistema. Si haces esa suposición, entonces otras cosas encajan. Pero en realidad no tienes ninguna evidencia textual de ello. Puede que sea una buena suposición. Puede que sea completamente correcto. Y luego hay que pasar a otras cosas de las que depende la creencia. Pero debes centrarte en cosas como analizar la terminología. Hacer conjeturas fundamentadas y razonables sobre cómo se relacionan dos pasajes entre sí. En primer lugar, estás asumiendo que sí. Y luego asumes que lo hacen de cierta manera. Incluso si no tienes nada para apoyarlo, parece que realmente funciona. Y cada sistema lo hace en alguna parte. Cada sistema lo hace de algún modo. Porque estás tratando de revisar la Biblia, y tienes todo tipo de declaraciones sobre el futuro y sobre el desastre y el apocalipsis y el regreso de Cristo y todo eso, y estás tratando de unirlo todo. Y estás tratando de hacer algo coherente con ello. Como intentar volver a armar un rompecabezas sin la tapa de la caja. Y crees que sabes dónde se supone que debe ir todo, un par de piezas aquí y allá donde encajan. Y puede parecer que funciona y encaja. Cada sistema lo hace en alguna parte. Ahora volvamos al reino. Todavía me gustaría otras respuestas. Puede parecer una pregunta tonta porque asumimos que habrá este reino de Dios, o que existe este reino de Dios. Si dices que sí, ¿hay algo más que eso? ¿Es esperanza? ¿Es porque te lo enseñaron? Creo que eso es en gran medida cierto. No, I think that's fair because Es una especie de perogrullada que si miras en general, los pastores de televisión, los predicadores de televisión, las figuras públicas, los que en cierto modo obtienen más notoriedad resultan ser la posición premilenial, a menudo anterior a la tribulación. Y obtienes una saturación en ese sentido. El reino, tiene que haber más. Go ahead, Dax. Here to say Jesus will literally return. Talking about, for example, in Zechariah, we're talking about him putting his feet on Mount Olives, and the Jews kind of running to the hills or something. It's very specific. ¿Cuándo pone sus pies en el monte de los olivos, empieza un reino? I don't know, but he appears to be literally back on. Y los amilenialistas dirían que se va. But yeah, there's that. Pero existe esa conexión que es parte de ello. And so some of the overwhelming pieces of
Un poco. I tend to not. Tiendo a no leer a los teólogos. Pasé años leyéndolos y luego simplemente los dejé. Esto va a sonar un poco tonto. Simplemente prefiero el texto. No sé de qué otra manera decirlo. Preferiría indagar en el texto y luego deducir. With everybody, I see again things that look that have Veo que algunas cosas tienen mayor grado de claridad que otras. and I'm not. Y eso para mí viene de todas partes. Déjame preguntarlo de esta manera. ¿Qué tienes en el reino? Imaginemos que tienes un reino literal. ¿Qué habrá? ¿Acaso tenemos una especie de rey, un rey literal? And go ahead. And okay, so I don't know a lot about Revelation, and I've never really, I guess, have a complete viewpoint going off of the person's Eso es bueno. of these, different views from that. But if I would think that you're going to answer this question based off of what you think the kingdom of God is supposed to be. Because if Ese es un buen punto de partida. you're in the kingdom now, I personally don't think this is the kingdom. But, I would think that, Jesus would reign here and be on earth during the kingdom of God. So you're just to break in here. It makes more sense to have a king. Tiene más sentido tener un rey y un reino al mismo tiempo, algo sencillo. God to me says is beauty, is more than I think what this world is now. We have so much suffering and there's so much evil and death and all that in the midst of all the beauty and everything. And I don't see the kingdom of God as really having. I don't know if they have that. Maybe it's more for me. Maybe it's more of that heaven on earth. So I just don't. I wouldn't see this as being the kingdom of God now. So I know that kind of takes me out of the age millennialism. And then the post-millennialism, I believe, when you put establishes, the church age establishes the kingdom, I feel we are taking that upon ourselves to establish something that God is supposed to be establishing. And it's kind of taking it out of God's hands. I don't believe in that either. So, now then that leaves historic and pre-mill and kind of in between them. But I think in my decision in answering that question, that's where I'm starting. What is my view on the kingdom of God? Now all those things that you mentioned. Ahora, todas esas cosas que mencionaste, no las separaste del apego a la tierra. To earth. You more or less said it. Más o menos dijiste que es mejor que la tierra ahora. Okay. So you Así que have an todavía tienes un apego a la tierra, earth. lo cual encajaría con la perspectiva premilenial. If we have a kingdom on Si earth, tenemos un reino en la tierra en un sentido futuro con un rey gobernando, ¿qué más hay aquí? Estas son cosas que llevan a la gente al premilenialismo. ¿Cómo es? Un templo. ¿Necesitamos un templo? right, because El templo entra en cuestión porque si el Señor está aquí, podría necesitar una casa. again, these are Estos son pensamientos simples, pero estamos empezando a juntarlos. so Old Testament De modo que las declaraciones del Antiguo Testamento acerca de un templo se vuelven importantes en la discusión. and you have to go you Y go vas a un pasaje como Ezequiel 40 al 48, which describes grand que describe un gran supertemplo. at a En un time. tiempo. Recuerda que es Ezequiel. El templo acaba de ser destruido. So Ezekiel is envisioning this Entonces, Ezequiel está imaginando este supertemplo de Dios, y para aquellos que dirían si vas a tener un rey que regresará. and if he comes back Y si regresa, estará en algún lugar, y algún lugar sería como Jerusalén, donde vivió Dios, por lo que necesitará una casa. ¿Ves cómo todas estas ideas se unen? Entonces tenemos un rey y un lugar. El lugar está en la tierra. Supongamos que la tierra es el reino después del regreso de Jesús. Ahora tenemos un templo como parte de la discusión. ¿Por qué asumiríamos que necesitamos un templo?
¿Qué haces en un templo? Adoras. ¿Qué más se hizo en un templo? Matar animales, lo cual es un punto de incongruencia. Pero hay muchos que son premileniales que dirán, para ser coherentes, que tenemos un templo y se vuelven a hacer sacrificios de animales. Regresan. Porque eso es lo que se hace en un templo y la gente pelea por eso. Entonces es una esfera de autoridad. Yeah. ¿Necesitas una estructura para eso? ¿Un edificio? I'm not sure because I wonder to myself after this kingdom has been created by Christ, and He's created all the different rulers of all the different parts of the kingdom. What happens at the end? I mean, why are we doing it? I mean, why? ¿Cuál es el punto? Este es un buen ejemplo, pero escuchen la pregunta que les voy a hacer. Escuchaste que está definiendo el templo como autoridad. Y no está muy seguro de si se necesita un edificio o no. Ahora escuchen mi pregunta. ¿Es literalista o no? ¿Qué significa literalismo? Mucha gente piensa que lo no literal significa no real. Y ese no es el caso. No literal no significa no real. Me gusta decirlo de esta manera. Fingiré que soy una milenarista. No creo que vayamos a tener un templo literal o un reino literal. Y vuelves a mí y me dices, simplemente estás espiritualizando todo. No estás interpretando las escrituras literalmente. Y luego te preguntaría, ¿estás diciendo que no creo que el reino sea real? ¿Crees que Dios es real? ¿Crees que Dios es más, menos o igual de real que tú? Es al menos tan real como tú. ¿Es el mundo espiritual menos real que nuestro mundo? Si respondes que no, te atrapé. Porque entonces mi visión espiritual es tan real como la tuya. No puedo tocarlo, no tiene algo que pueda tocar. Pero es real. Toda esta discusión sobre la interpretación literal de la Biblia. No diré que es un término inútil porque no lo es. Probablemente haya mejores palabras para usar. Pero si estás dividiendo la interpretación literal y espiritualizada en real y no real, entonces necesitas examinar lo que piensas sobre el mundo invisible, lo que piensas sobre las cosas no materiales. ¿Son reales o no? Es una trampa. Espero que puedas ver que es una trampa que te acabo de tender. Porque si dices que sí, estás conmigo. Si dices que no, entonces podría preguntarte si eres ateo. ¿Eres un ateo materialista? ¿Cómo puedes creer en un Dios si no crees que el mundo invisible es real? Tendrías que ser materialista. Decir que lo único real es lo que puedo tocar y detectar con mis 5 sentidos, es una trampa. Pero realmente no lo pensamos de esa manera. Volvamos al rey, al lugar, al edificio. La esfera de autoridad todavía está en la tierra, incluso si no es un edificio. Hablemos del lugar. ¿Dónde estaría el reino? ¿Estás seguro de que está en la tierra? Si piensas en Apocalipsis 20, es la tierra. Pero más específicamente, ¿dónde está el reino? La autoridad está en Jerusalén. ¿Por qué esperaríamos un reino en Jerusalén? ¿Por qué lo esperaríamos?
porque esa es la tierra prometida. Allí estuvo el primer y el segundo templo. Y estaba ahí porque esa es la tierra dada. Fue ocupado porque ese es el terreno entregado. Ahora aquí está mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la base para esperar o suponer que la promesa de una tierra sigue intacta? ¿No fue Israel expulsado de la tierra? Hay algo llamado exilio en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa la reunión? ¿Tiene que reunirlos en ese lugar? ¿O podrá recogerlos de los cuatro confines de la tierra? Como diría el amilenialista, id pues, y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a recoger la cosecha de todas las naciones y el mundo es el reino. ¿Por qué tenemos que reunirnos todos en este lugar tan geográficamente pequeño? ¿Por qué? Alguien debería tener una respuesta para eso. Te daré una pista, es por algo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se presumiría que necesitamos que las promesas de la tierra prometida sigan vigentes? ¿De dónde viene eso? Se va a enojar. Estás tratando de recordar porque acabas de citar parte de ello. Toda la parte de que Dios se enoja con la gente que ataque a Israel, ¿de dónde viene? Está en alguna parte del Génesis. Más de 2 lugares, pero 2 lugares primarios. Génesis 12, primeros 3 versículos. Génesis 12. Aquí es cuando Dios le da a Abraham 3 promesas. Va a tener hijos, serán como la arena del mar. Él lo llevará a una tierra. Y por supuesto, la tierra resulta ser Canaán, que es Israel y todo eso. Luego, en Génesis 15, esa promesa se repite. Se repite en varios lugares y aquí está la suposición. El pensamiento es el siguiente. Esta es una de sus suposiciones, sus presuposiciones. Tomas una decisión sobre esto antes de ir a cualquier parte del Apocalipsis o del Nuevo Testamento. Aquí está la suposición. Dios le dio promesas a Abraham. Mataron animales y caminaron entre ellos, entonces Dios lo inició y fue quien tomó la responsabilidad. Una de esas promesas fue una tierra. Israel entró en la tierra a través de batallas. Las 12 tribus se reunieron bajo Saúl, David y Salomón, y luego todo explotó. Y finalmente los expulsaron de la tierra. Y los trajeron de regreso. Construyeron otro templo nuevamente, pero luego fueron invadidos por los griegos y los romanos. Simplemente volvió a salir mal. Y los judíos estuvieron esparcidos por todas partes hasta 1948. Luego formaron una nación, pero hay más judíos en Nueva York que en Israel, así que en realidad no están reunidos. La suposición entonces es que la nación de Israel necesita existir, debido a lo que Dios le dijo a Abraham. Y eso cuando los expulsaron de la tierra. Ese no fue un castigo final. Y en realidad nunca tuvieron toda la tierra. Esas 3 ideas son fundamentales para el premilenialismo. Para que esa promesa se cumpla. Tenemos un pago inicial, pero tiene que haber un cumplimiento total. La masa terrestre total bajo el control de Dios, el gobierno de Dios restablecido en la tierra. Porque si no sucede, entonces la promesa falló.
Esas son suposiciones. Pero los amilenaristas dirán que sí obtuvieron la tierra. Y Dios los habría bendecido. Ellos pecaron. Dios les había advertido en los días de Moisés, cuando os lleve a la tierra y os ponga en la tierra y vayáis y adoréis a otros dioses, os echaré. Eso es todo. En realidad está en el Antiguo Testamento, en la Torá misma. Los echan y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios los trajo de regreso? Él tiene compasión y los trae de regreso. Construyan un templo y adórenme, todavía soy su Dios, todavía queda un remanente. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué no funcionó? Porque lo perdieron todo bajo, nuevamente, los griegos y los romanos, y hasta el siglo XX. ¿Hay algo en el Antiguo Testamento que hable de todos estos periodos intermedios y todo ese tipo de cosas? Eso es un debate. Algunas personas dirían que sí, otras dirían que no. ¿Alguna vez han oído hablar de la idea de que Israel obtuvo la tierra? Quiero hablar un poco sobre eso con el reino porque si ya no necesitas que se cumplan las promesas a Abraham, en otras palabras, si se cumplieron y luego Dios hizo borrón y cuenta nueva cuando entraron en la apostasía. Si ya no necesitas la tierra, no necesitas un reino. No necesitas la posición premilenial. Esa es una de las ideas clave. Así que hemos cubierto un montón de preguntas. Tienes que decidir qué significa literal. ¿Sigue vigente el pacto abrahámico, la promesa? ¿Se perdió a causa del pecado, o la otra opción, la Iglesia lo heredó? La Iglesia hereda las promesas de Abraham, que es global, por lo que el reino no falló. Es más grande que Israel. Tuvo éxito incluso en lugares más grandes que un pequeño lugar geográfico. El amilenialista va a decir que el reino está aquí, nosotros lo somos. No falló. Nunca desaparecerá. Llegó para quedarse. Entonces tienes que tomar una decisión. Algunos de estos podemos aplazarlos hasta la próxima semana sobre tribulaciones y todo ese tipo de cosas. Así que espero que veas que tienes algunas cosas en que pensar antes de abrir el Nuevo Testamento. Aquí está el pacto abrahámico. Nuevamente, notarás que tenemos la tierra junto con las otras bendiciones. Génesis 15, lo mismo, excepto que obtenemos un poco más de detalle. Ahora voy a repasar algunos pasajes en los que necesitarías pensar para responder estas preguntas. Me doy cuenta de que hemos pasado por algunas opiniones. Y no me importa cuál sea tu punto de vista. Quiero que puedas detectar lo que dije y necesitas regresar y mirarlo. Necesitas pensar en estas preguntas. Eso es lo que estamos tratando de hacer esta noche. Veamos algunos pasajes e intentaré mostrarte por qué es importante que pienses en estas preguntas. Se repite, pero mira lo que encontramos. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates. Sin entrar en todas las aburridas razones geográficas, esto no es el Nilo. Hay una palabra diferente utilizada para Nilo en el Antiguo Testamento. Este es un río al noreste del delta. Si sabes dónde está Gaza hoy, es por ahí, pero es mucha tierra. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero si volvemos aquí, parece que Dios está diciendo, voy a hacer esto y aquello, y no hay condiciones establecidas. Dios simplemente dice, me caes bien. Sin condiciones. ¿Por qué es eso importante? La implicación, si no ves condiciones, es que incluso si tu gente peca, todavía te daré esas cosas. Pero ¿y si hubiera condiciones y fallaran?
como ser perfecto. Versículo 1, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Eso parece una condición. Es algo difícil, ser perfecto, es difícil de lograr. Y te daré, mismo capítulo, verso 8, 9 y 10, y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Abraham, todo lo que tienes que hacer es ser perfecto. ¿Qué clase de trato es este? Todo lo que tienes que hacer es ser perfecto y todo será tuyo. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, ¿cuánto más claro puede ser? Que guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así que ahora lo reduce un poco a la circuncisión. Todavía tiene que hacer algo. Génesis 22, este es el capítulo de Abraham ofreciendo a Isaac. El ángel del Señor llama a Abraham por segunda vez para que no mate a Isaac, y luego vuelve a hablar en este lenguaje de pacto. Y aquí abajo, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, eso es Génesis 12:3 repetido. ¿Por qué? Porque obedeciste. No porque me caigas bien, sino porque obedeciste. ¿En qué obedeció a Dios? Tomó a Isaac e iba a sacrificarlo y realmente no sabía de qué se trataba, pero Abraham dijo que lo haría porque Dios le dijo que lo hiciera. Porque en otro tiempo le dijo que tenía que ser perfecto, entonces no entiende, pero lo va a hacer. Conocemos la historia de Abraham, que hay implicaciones de que él creía que Dios resucitaría a Isaac incluso si lo mataba. Pero él, aún así, obedece. Éxodo 23, lugar extraño para tener nuevamente el pacto. Pondré vuestra frontera desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates. Nuevamente habla de enviar al pueblo a la tierra. Esta es la condición, tienes que echar a esos desagradables cananeos. Y si lo haces, entonces esto es lo que obtendrás. ¿Alguna vez lo hicieron? En cierto modo lo hicieron en Josué, luego se echaron para atrás bajo los jueces. Se podría argumentar que finalmente derrotaron a todos los cananeos en los días de David y se encargaron de los filisteos. Eso podría volverse importante más adelante. Pero hay una pequeña condición. Deuteronomio 11. Guarda estas palabras mías en tu corazón, para que tus días, los días de tus hijos, se multipliquen en la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les daría. Porque si tenéis cuidado de cumplir todos estos mandamientos, entonces el Señor expulsará a estas naciones. Ahora sabemos que lo arruinaron. Las naciones no fueron expulsadas durante mucho tiempo, y tal vez nunca. Así que aquí tenemos una conexión entre cumplir el mandamiento, expulsar a las naciones y aquí vamos de nuevo. Líbano, desierto en el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental. Nuevamente, la tierra está ligada a ciertas cosas que tienen que hacer. Ahora miren estos pasajes. Génesis 15, río de Egipto, Éxodo 23. Del mar Rojo al mar de los Filisteos, que es el Mediterráneo. Los filisteos vivían en las 5 ciudades filisteas aquí en la costa. Desde el desierto hasta el Eufrates, y así sucesivamente. ¿Alguno de ustedes puede leer de qué es este mapa? Estos son los parámetros, las líneas naranjas, de la tierra prometida a Abraham. ¿Es importante? ¿Acaso importa? Que estos también son los límites del reino de Salomón. Primera de Reyes 4. Salomón gobernó sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos hasta la frontera de Egipto. Le trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Los amileniales dirían, ahí está el reino.
Y la razón por la que no tenemos el reino ahora es porque Israel pecó. Dios los abandonó. Dios fue misericordioso y les permitió regresar porque dijo que lo haría. Es un buen Dios. Él dijo, adórenme, todavía seré su Dios. Pero Dios tenía un plan guardado por ahí. Su plan era recuperar no solo a los judíos, sino a todos los que creyeran en Él en todos los lugares del mundo. Y necesita que el judío cumpla ese plan. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un Mesías. Es judío. A través del exilio, piensen en el libro de los Hechos. Sé que si fuera judío en aquel entonces no pensaría que era bueno, pero ¿por qué es tan bueno que los judíos se dispersaran por todo el mundo? Porque en Hechos capítulo 2, están ahí. Y vienen a Pentecostés desde todas partes del mundo conocido. ¿Y qué pasa en Pentecostés? Escuchan el Evangelio, ven el Espíritu Santo y creen. ¿Y luego qué hacen? No se quedan ahí. Vuelven a casa. Se lo cuentan a sus amigos, se lo cuentan a más amigos y se lo cuentan a más amigos. La supervivencia de los judíos. Nuevamente hablo como si fuera una milenialista. La supervivencia del judío es importante porque fue la clave para llevar al Mesías y el Evangelio a cada nación. Y Dios no los olvidó. Por eso Pablo dijo primero al judío. Y luego al griego, luego al bárbaro. Pablo busca dos lugares en cada pueblo por el que entra. La sinagoga, porque ahí es donde comienza, y la cárcel, porque ahí es donde termina. Eso es justo lo que hace. Hay pasajes en Isaías 66 que son realmente interesantes. Pablo se veía a sí mismo como el instrumento clave para reclamar las naciones. Él es el apóstol a los gentiles. Y es judío. Si fuera milenarista, diría, no necesitamos un reino futuro ahí fuera. Somos el reino. De hecho, somos globales, más grandes. No necesitamos esto. Pero el problema es, hay otros pasajes, nuevamente, que hablan de esta presencia terrenal, este contacto, esta especie de rey físico. Esa Jerusalén todavía aparece en lugares del Nuevo Testamento, y Pablo todavía habla de su esperanza para Israel. Y la pregunta es, ¿se refiere a la iglesia que está reemplazando a Israel, o a Israel como nación, como etnia, como nación que tiene identidad? La gente se pelea por eso. Las personas que dirían que es una entidad étnica encajarán en un grupo. Como la gente de Judíos por Jesús, los premilenaristas, muy a favor del sionismo y todo ese tipo de cosas. Y luego habrá otros grupos cristianos que utilicen términos como teología de reemplazo. Que la iglesia reemplaza a Israel y no les importa lo que suceda en Israel porque ya cumplieron su propósito. Si quieren convertirse en cristianos, maravilloso, necesitamos evangelizarlos. Pero no necesitamos preocuparnos políticamente por ellos, porque ese no es su propósito. Su propósito ya está cumplido y ahora son como cualquier otra nación. Entonces esto tiene un efecto dominó en la política y otras cosas. Pero mucho de esto se remonta a esto. Levítico 26, por extraño que parezca. Miren lo que dice, no os haréis ídolos, guardaréis mi sábado, temeréis mi santuario, andaréis en mis estatutos, guardaréis mis mandamientos. Entonces comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Guardad, pues, las leyes y habitaréis con seguridad en la tierra. No solo eso, haré mi morada entre vosotros y vosotros seréis mi pueblo. Pero si no me escucháis y no cumpléis todos estos mandamientos, si menospreciáis mis estatutos, si simplemente hacen lo que quieren, me enfrentaré a ustedes. Seréis derribados delante de vuestros enemigos, los que os odian os dominarán. Así sucesivamente. Yo mismo devastaré la tierra para que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden horrorizados.
Os esparciré entre las naciones, frase familiar. Os esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada tras vosotros, vuestra tierra será una desolación, vuestra ciudad es un desierto. Pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os devorará. Los que quedéis se pudrirán. Ya sabes, esto sigue y sigue y sigue y sigue. Por las malas consecuencias. Déjame cambiar. A los premilenialistas les gustará esto. Pero si confesáis vuestra iniquidad y la iniquidad de vuestros padres y la traición que cometisteis contra mí, también al andar en contra de mí, de modo que ande en contra de ellos, me acordaré de mi pacto con Jacob. Cuando hicieron todo eso y Dios los echó de la tierra, si ya se acabó, ¿por qué Dios lo recordaría? Me acordaré de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, recordaré la tierra. La pregunta es si Israel cumplió con estas condiciones. ¿Han vuelto a Yahweh? Y en la época actual, eso podría definirse de manera un poco diferente a como se hubiera definido antes de Jesús. Me acordaré de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y disfrutará del sábado mientras esté desolada, pero a pesar de todo eso, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré. Porque yo soy el Señor su Dios, por eso no romperé mi pacto con ellos. Por amor de ellos me acordaré del pacto con sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto y del lado de las naciones, para ser su Dios. Entonces, Levítico 26 favorece a la milenialista o premilenialista. Ese es el tema, tienes que decidir. Tienes que tratar de encontrar una respuesta a eso, porque tu respuesta dictará cómo interpretar una gran cantidad de pasajes del Nuevo Testamento. And now it's the most productive part of the Middle East. I mean, my belief is that that's when the Lord started to bring them back. Entonces, en el lenguaje de Levítico 26, ese sería el momento en que recordó el pacto. Estás viendo una ilustración viviente de cómo estamos analizando Levítico 26, y eso es importante. Porque eso te da un marco de referencia para otros pasajes. Otras preguntas que tienes que abordar y que tienes que responder en el curso de la creación de tu propio marco para los últimos tiempos. En realidad es realmente fundamental. Toda esta cuestión de, ¿sigue vigente el pacto y la tierra sigue siendo importante? ¿Dios revisó el pacto? Está bastante claro que tenían la tierra. Eso es justo lo que dice Primera de Reyes 4. No es casualidad que se den los mismos parámetros. Eso no fue solo un error garrafal de un escriba. Como si lo escribiera para que alguien piense que obtuvieron la tierra. Lo escribieron allí por una razón. El problema entonces es cuando la pierden, cuando los echan. ¿Se ha acordado Dios del pacto y todavía está vigente en ese momento? Esa es la ambigüedad. Esa es el área borrosa de la que depende la posición del fin de los tiempos. Esa es solo una pregunta. Aquí hay media docena de otras preguntas que son algo así de turbias, que te llevarán en diferentes direcciones. Mira cómo el Nuevo Testamento en realidad se refiere a Levítico 26. Dice, haré mi morada entre vosotros y mi alma no os aborrecerá. Volvió a lo positivo. Haré mi morada entre vosotros. Los premilenaristas dirán que vamos a tener el templo nuevamente. Mira lo que hace Pablo con él. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Qué porción comparte un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Está hablando del templo en Jerusalén,
porque son corintios. No, for we. En cambio, dice, somos el templo del Dios vivo. As it is written. Como está escrito, incluso dice, se los probaré citando Levítico 26. Habitaré entre ellos y caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ayudó Pablo a la milenialista o al premilenarista? ¿O a ambos? Hay una pregunta mejor. ¿Eso es literal? ¿O no? ¿Pablo es literalista? ¿O no? Where it says we are the temple of God. So like before Christ, it was different. They thought of that different. When you had Christ, then we're the temple of God. So it's like one era, another era, and so the kingdom, the millennial kingdom, would be like another era. So maybe it's just going back. And that is precisely how a premillennialist. Let me say. Esa es una de las formas en que un premilenarista abordará lo que está sucediendo aquí. What's happening here. El amilenarista diría, solo lo estás dividiendo en eras porque necesitas volver al literalismo. En otras palabras, dirán, estás haciéndolo porque necesitas hacerlo, mientras que podrías decir que no estás haciéndolo porque no necesitas hacerlo. Tienes esta pequeña guerra territorial por eso. Por cierto, en Corintios Pablo dice esto. Son el templo, 2 veces. Uno, es el plural, todo el cuerpo. El otro es singular, cristianos individuales. ¿Qué es el templo? El templo era donde vivía Dios. ¿Tiene algún sentido que los creyentes y la iglesia sean un templo? Si crees que el Espíritu Santo vive dentro de ti, que así es, tiene mucho sentido. Porque la misma gloria, Pablo incluso usa este lenguaje, la misma gloria que estaba allá en el Antiguo Testamento en el tabernáculo, ahora está en ustedes. Por eso te mira como si fueras un templo porque lo eres. Una vez más, la cuestión es, ¿termina ahí todo con Pablo? ¿Acaso es ambos y, o uno o el otro? Si Pablo estuviera aquí, ¿elegiría o tendría ambos? That's the hard part for, hold on, Dax, you had a. I just want to say, we're making an assumption that we can do what all this, or that we should be trying to interpret the Old Testament as Matthew did when he's interpreting the So you- Entonces puedes hacerlo mejor que Pablo. Right, no, that's the reverse. That's the reverse. Yeah. would be kind of like, hey, by the power of the Holy Spirit, they're writing something down and applying to the Old Testament and not giving a new interpretation. Let me. Déjame darte la respuesta milenialista para que decidas si es cursi o no. All right, but for the rest. Pero el resto pueden decidir si esto es cursi o no. Simplemente voy a seguir lo que dice Pablo. I'm not. No voy a decir más de lo que dice Pablo, y dice que somos el templo. Bueno, eso es genial, pero no respondió las 2 o 3 preguntas que tuve después. You know, but again, Pero repito, este es el tipo de problema. can we really ¿Podemos realmente saber con precisión what is in Paul's qué head pasa por la mente de Pablo cuando dice o no dice algo? No sé. Ojalá estuviera aquí. Again, you have Nuevamente hay que decidir, aquí estamos nuevamente, presuposiciones. Tú tienes que decidir. based on what Paul says. Sí, según lo que dice Pablo, voy a creer que sé lo que estaba pensando. Y si dice esto y nada más, entonces ahí es donde voy a estar. Another person Otra persona diría, Pablo dijo eso, pero no abordó este otro tema. Y realmente no quiero aplicar esto y moverlo aquí para responder esta pregunta porque Pablo realmente no abordó esa pregunta, así que esto sigue siendo un caso atípico para mí. Voy a dejarlo ahí también. Es simplemente difícil saberlo. it's hard to know. Es difícil saber cómo pensar en sus pensamientos. Recordaré mi pacto con Jacob, recordaré mi pacto con Isaac, etc. Eso se cita en Lucas 1.
Bendito sea el Señor Dios de Israel porque visitó, redimió a su pueblo, levantó un cuerno de salvación para nosotros en la casa de David su siervo, como él habló por boca de sus santos profetas desde la antigüedad, para que seamos salvos de nuestros enemigos de mano de los que nos aborrecen. Para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres, acordaos de su santo pacto, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Entonces tienes este tema de recordar, no tienes una cita explícita, pero sí tienes esto, la idea de recordar su pacto. Ahora, si estás en el capítulo 1 de Lucas, ¿qué está pensando Lucas? ¿Cómo recordó Dios su pacto? De lo que está escrito en Lucas capítulo 1, primer capítulo de los Evangelios, se trata de Zacarías. Lo está poniendo en boca de Zacarías. ¿Qué está pensando Zacarías, viviendo en el primer siglo? Así que ahora realmente hay que psicologizar a la gente. Aquí está Zacarías, un sacerdote, es viejo. Y él ve, es testigo del Mesías y recuerda este recuerdo de la alianza. Entonces sabemos al menos esto, que en su mente había una conexión entre Dios recordando su pacto y este bebé. Eso es lo que él sabe, eso es lo que sabemos. Ahora completa todos los espacios en blanco. ¿Se puede realmente tomar lo que dice aquí y erigir a partir de ello toda una teología? No puedes, pero la gente lo hace. Tanto los amilenialistas como los premilenialistas lo hacen. Es simplemente difícil saber qué estaba pasando por su mente. Hechos 1. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora bien, los premilenialistas dirán que esa es una gran pregunta. Estaban pensando en un reino literal. Están pensando en traerlo aquí mismo a la tierra, deshacerse de los romanos, establecer el reino físico literal de Dios, un punto para los premilenialistas. ¿Qué hará el amilenialista? Señalarán su respuesta. No se puede de una forma u otra. Jesús dice que no lo hará, que se irá ahora y luego enviará el Espíritu. Para morar contigo porque eres el templo, tienes todos estos otros pasajes que encajarían en eso. El premilenarista gana puntos por la pregunta y el amilenialista por la respuesta o la no respuesta. ¿Qué vas a hacer con eso? El reino en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunas cosas con las que tendrás que luchar, de una forma u otra. Hechos 8:12, cuando creyeron a Felipe mientras predicaba las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué estaba predicando Felipe? Está predicando acerca de Jesús, predicando el Evangelio. ¿Cuál es la relación del Evangelio con el reino? Trata de imaginar la conversación de Felipe con este incrédulo. ¿Está realmente diciendo que algún día Jesús regresará y establecerá un reino, reconstruiremos el templo y mataremos algunos animales? ¿Es eso lo que está diciendo? Tal vez. No conocemos la conversación porque diría el amilenialista, dice reino de Dios por ser cristiano. Significa estar en el reino ahora. Es tan simple como eso. Y los premilenialistas dirían que tenemos que asumir que eso fue parte de ello, pero hay más. Entró en la sinagoga y durante 3 meses habló con valentía, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí tienes uno bueno. Pablo les dice a los colosenses, Él nos libró. Es un tiempo pasado en griego. Del dominio de las tinieblas y nos transfirió, también un tiempo pasado, al reino de su amado Hijo. ¿Cómo puede ser cristiano y estar ya transferido al reino de su amado Hijo si el reino es futuro? El amilenialista diría que no se puede porque el reino es ahora. El premilenialista que tiene puesto su límite de pensamiento dirá, creo que son ambas cosas. Él piensa que ya estamos en el reino.
pero cree que hay más por venir. Eso es lo que se conoce en el lenguaje teológico como la perspectiva del ya pero todavía no. Hay muchas cosas que ya son ciertas para ti como cristiano. Piensa en esto. ¿Estás santificado? ¿Eres electo? ¿Estás salvo? ¿Eres un hijo de Dios? Diríamos que sí, soy todas esas. Bueno, ¿cuándo sabemos realmente que eres todas esas cosas? Si dices que es ahora. Bueno, ¿qué pasa con la vida cristiana? ¿Qué pasa con la santificación? ¿Qué pasa con el libro de Santiago? Porque está aquí y ahora, y luego él, sabes quién eres, y lo que eres, serás. La vida cristiana es el proceso de llegar a ser lo que eres. Eso es lo que es. Es el proceso de convertirte en lo que eres porque existe este aspecto dual. Soy estas cosas ahora, pero las seré en algún momento. Y Dios puede verlo de esa manera porque no necesita tiempo, no tiene ningún problema con el tiempo. Los tiempos verbales no significan mucho para Él. Segunda de Timoteo 4:18, el Señor me rescatará de toda mala obra y me llevará sano y salvo a su reino celestial, y eso suena futuro. ¿Pablo pelearía con Pablo? Como si Pablo fuera esquizofrénico y como si no supiera lo que escribe. Pablo escribió ambos. Esto suena como si ya fuera una realidad. Y este es futuro. Pablo era raro. Quizás creía en ambas cosas. Nos hizo sacerdote del reino para su Dios y Padre para Él, gloria y dominio por los siglos de los siglos. Así que incluso en el libro de Apocalipsis suena un poco pasado o un poco presente. Incluso en el Apocalipsis. Tú los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ellos reinarán sobre la tierra. ¿Cómo es que no están reinando ahora? Si son un reino, ¿no están reinando ahora? ¿Cómo puedes ser rey y no reinar? ¿Cómo puedes tener uno sin el otro? Surgen preguntas si realmente miras lo que se dice. Parece que está hablando de dos al mismo tiempo y tal vez ese sea el caso. Nuevamente, mi objetivo es, quiero que te vayas confundido todas las noches. Lo estoy logrando. Sabes, no me arrepiento. Si ese es el caso, no me arrepiento porque hay que luchar. No lo sabrás mejor si no luchas. Tómalo de quien sabe. No lo aprenderás mejor. Si no aceptas la ambigüedad y trata de analizarlo. Puedes ir a comprar un libro, escoge tu libro. Puedes ir a comprar un libro, alguien te lo explicará bellamente y lucirá hermoso. Responderá todas las preguntas que tengas. Hasta que cojas el siguiente. Necesitas saber dónde están los puntos problemáticos. Es necesario saber que hay cuestiones clave. Publicaré esto en mi propio sitio web también, pero tendrás el video. Al final de esto, mi plan es tener un resumen, una lista de preguntas en las que pensar. Si quieres adentrarte en el fin de los tiempos. Las preguntas no van a ser qué versículos necesito para probar que hay una tribulación de 7 años. No me importa. Las preguntas serán, ¿estás seguro de que hay una cuando no tienes dos versos que se conecten? ¿Cómo vas a enmarcar ese argumento? Ese es el tipo de cosas que necesitas hacer, necesitas sumergirte en el texto y comenzar a aceptar el desorden y preguntarte sobre ello, haciendo lo mejor que puedas. Y eso puede solidificar una posición que ya tienes. Puede que te presente una nueva que te guste más. Pero igual deberías hacer lo mismo incluso con la que más te guste. No es fácil. Hay mucho trabajo por hacer. Pero solo espero que tú, nuevamente, veas que no vas a abrir tu Biblia y sonará el arpa y ahí está mi posición.
harps are going to sound off. Simplemente no es tan fácil. It's just not that easy. This is one of those Esta areas es una de esas áreas de la teología donde no tienes la claridad que tienes con otras cosas.